Una capitana del ejército como ministra de Educación, deberes cívicos, corte de cabello y uniformes son algunas de las medidas que ha adoptado el presidente Nayib Bukele en materia de educación en El Salvador. Estas han sido acogidas por unos, mientras otros la rechazan y critican, pues dicen que ahora las escuelas están militarizadas. Pero veamos este cambio radical, cómo eran antes las escuelas en El Salvador, cómo son ahora. Aquí un detalle completo con Grok News. En El Salvador, la escuela siempre ha sido más que un lugar para aprender. Fue refugio en tiempos de guerra, escenario de carencias en tiempos de paz, y más recientemente, campo de batalla contra la violencia y el reclutamiento de pandillas. Hoy, bajo nuevas reglas, vuelve a ser centro de debate. ¿Renovación educativa o militarización de las aulas? Las escuelas de antes. Durante la Guerra Civil, 1980-1992, miles de niños estudiaban en condiciones precarias. Muchas escuelas fueron usadas como refugios, otras destruidas por los combates. Tras la firma de la paz, el país enfrentó otro desafío: reconstruir un sistema educativo con presupuestos limitados, edificios deteriorados y maestros mal pagados. A principios del nuevo milenio, los diagnósticos eran claros: infraestructura colapsada, hacinamiento en las aulas y falta de materiales básicos. En barrios controlados por pandillas, la escuela dejó de ser un espacio seguro, se convirtió en zona de riesgo. ¿La violencia y las aulas? Por años, directores y maestros denunciaron que las pandillas extendieron su control hasta las puertas de los centros educativos. Reclutaban adolescentes, imponían reglas y hasta decidían qué uniforme se podía usar sin provocar a la pandilla contraria. Muchas familias, por miedo, retiraron a sus hijos de la escuela. El presente, las nuevas reglas. El 14 de agosto de 2025, el presidente Nayib Bukele juramentó a Carla Trigueros, capitana del ejército, como ministra de Educación. Apenas días después, llegaron nuevas disposiciones: inspecciones de uniformes y cortes de cabello apropiados, saludo formal al ingresar al aula, prohibición de peinados como el mohicano, y la obligación de celebrar los llamados lunes cívicos con actos patrióticos. Para el gobierno, se trata de devolver disciplina y orden a las aulas. La polémica. Las medidas desataron críticas inmediatas. Gremios docentes denuncian que la educación se está militarizando, que la apariencia no garantiza el aprendizaje y que lo urgente es invertir en formación de maestros, infraestructura y tecnología. Organismos internacionales también pusieron la mirada en el país. ¿Se trata de disciplina o de control social? Bukele y la narrativa oficial. El 26 de agosto de 2025, Bukele reforzó el relato. Antes, las escuelas eran centros de reclutamiento de pandillas. Para el presidente, las reglas actuales buscan evitar que la violencia regrese y garantizar que los jóvenes se formen bajo símbolos de patria y respeto. Del aula improvisada en la guerra a la escuela marcada por las pandillas y ahora a las aulas bajo disciplina militar. La educación en El Salvador ha sido espejo de su historia. La pregunta es si esta nueva etapa logrará transformar no solo la apariencia, sino los aprendizajes y el futuro de toda una generación. Ahorita se están poniendo unas reglas en el Ministerio de Educación, por ejemplo, con los niños. Y hay gente que dice: presidente, pero lo del corte de pelo, a veces anda con gorra. Siempre tengo 44 años, hijo. Cuando usted esté grande, deje ese pelo como quiera. Pero en la escuela hay disciplina. Cuando yo iba a la escuela, y ustedes también, habían reglas en la escuela, ¿o no? Y ahora dicen: no, pero es que no tenemos dinero. ¿Y antes que todos eran ricos o qué? Había reglas en la escuela. Así fuera pobre, rico, clase media, había reglas en la escuela. Reglas de urbanidad, de civismo. Y a mí me obligaban a rasurarme. Y cuando llegaba con 3 pelitos, me daban una rasuradora y me la cobraban. Y tenía que ir al baño a rasurarme los 3 pelitos. Ya luego salí, me dejé mi barba, ¿verdad? Pero ya uno hace lo que uno quiera cuando uno ya tiene la edad para tomar decisiones. Pero cuando uno está pequeño se debe inculcar la disciplina. No, presidente, esas son ideas viejas, eso es de antes, ahora es más moderno todo. ¿Y a qué nos llevó la modernidad? Ahí están los videos de los 90, los videos de los años 2000, donde los jóvenes ya están haciendo lo que quieren. ¿Y qué pasó?
Los reclutaron las pandillas. Yo me imagino que ha de ser un dolor horrible como madre tener un hijo en la cárcel. Ha de ser un dolor horrible. Y más horrible ha de ser tener un hijo muerto o desaparecido. Y los tres casos provienen de la misma consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? No haberles aplicado disciplina cuando estaban niños. Si se le hubiera aplicado disciplina cuando estaban niños, no solo de parte de los padres, que son los principales, sino también del Estado, en el caso de las escuelas públicas, no tuviéramos adultos en la cárcel, o fuera un pequeño número, no tuviéramos cientos de miles de muertos y desaparecidos por las 2 guerras que tuvimos en nuestro país. Porque ahí andan los de la oposición diciendo, no, que es malo lo que están haciendo, están militarizando a los niños. Y ahí están las fotografías donde ellos están militarizando a los niños de verdad, con fusiles. Pero nosotros somos los que estamos militarizando a los niños porque decimos que se porten bien. Esa es militarización. Darles un fusil y que vayan a matar a los 8 años, eso no es militarización, eso es desarrollo. Ya probamos nosotros esa receta y no funcionó. Ahora arreglamos el tema de la seguridad, sí, pero en cualquier momento va a regresar. No sé si ustedes vieron las imágenes de la pandilla que se estaba formando ya en las escuelas, la Mara, ¿cómo se llama? La Raza. Ya se estaba formando en los institutos de nuestro país, la Mara, la Raza, como en los 90s. Algunos de ustedes se acordarán lo que pasó en los 90s. Empezaron a venir los pandilleros deportados por Bill Clinton y no avisaron al país o aquí no quisieron hacer nada, no sé, yo estaba pequeño en ese tiempo, pero empezaron a deportar los pandilleros empezaron a venir a El Salvador, a las comunidades, a las colonias, y impresionaban a los niños. Hablaban inglés, traían ropa de moda, tatuajes. Y entonces los niños empezaron a ser reclutados por estas pandillas. En ese tiempo casi no causaban muertes. Yo recuerdo que cuando empezaban las pandillas, justamente a la par, como que si diseñaran el daño que nos cae, pusieron la ley del menor infractor. ¿Se acordarán los mayores de 35? Como justo cuando empezaron a venir los pandilleros de Estados Unidos, pusieron la ley del menor infractor. Pues no los pueden tocar. Pero no se preocupen, decían, solo son crímenes pequeños. Ahí andan asaltando y cosas así pequeñas, pero no matan, no violan. Yo recuerdo que pedían bastante, una cobra, cuando ya dolarizado, ya después del 2001. Y la gente se empezó a decir, hay que darles la cobra, porque si no le dan la cobra, le pueden hacer algo después. Y la gente empezó a tener miedo, pero todavía no era el fenómeno más grande. Habían fenómenos más grandes. Incluso ustedes que han trabajado por décadas aquí en el mercado saben que incluso se decía, las maras no entran al centro porque las mafias los mantienen afuera. Y así era. Las maras eran pequeñas, débiles, pero nadie las combatió. Dejaron que solo son muchachos. Dejaron que se creciera hasta que nos tenían arrodiados a todos. No un país peligroso, no un país inseguro, sino el país más inseguro del mundo. Presidente, ¿qué aburre usted con eso? Hay una frase que dice que el que no recuerda su historia estaba condenado a repetirla. Nosotros tenemos que saber cuál fue el problema para no permitir que se repita y no tener que encarcelar a otros 80,000 salvadoreños dentro de 10 años. Si ya arreglamos el problema que tuvimos, por la gracia de Dios, la oportunidad de arreglar, creo que lo menos que podemos hacer es sembrar las semillas para que no vuelva a pasar. Y si alguien no está de acuerdo con lo que estamos haciendo en las escuelas, yo le pregunto a esa persona, ¿qué daño cree que le vamos a hacer a los niños? Póngale que no es la mejor decisión, hay ideas mejores. ¿Qué daño será que les vamos a hacer con esas medidas? Con que lleguen ordenados, con que digan por favor, con que digan gracias, con que digan buenos días. ¿Será que les haremos un daño con eso? No. Y si su hijo le dice, mamá, pero yo no quiero, ponga disciplina en su casa. A veces, yo tengo hijas, a veces cuesta aplicar disciplina. Porque uno quiere tanto a sus hijos que no los quiere ni regañar. Pero si uno los quiere de verdad, tiene que aplicar disciplina. Porque si no, ellos son los que más van a sufrir y después ustedes. Soy Grog News y esto es Múnich TV Digital.